Bueno, vamos a analizar la rodadura de una bicicleta y qué principios físicos están operando para que ésta se produzca. Por ejemplo, aquí muestro una bicicleta y, por supuesto, tenemos que imaginarnos que esta va a producir, por supuesto, un movimiento de traslación y rotación de de sus ruedas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que en principio el mecanismo que todos conocemos para poder trasladarnos en la bicicleta es proporcional a través de nuestras piernas un movimiento de rotación a estos pedales, que por supuesto, como ven ustedes allí, mueven la catalina, luego esa cadena o esa banda transfiere ese trabajo mecánico hacia lo que vendría a ser el piñón más pequeño y luego finalmente ese momento de torsión provocado hace que ésta empiece a rotar y si está sobre la superficie de contacto, que sería el piso, empiece a rodar de esta manera. Pero hay que fijarnos aquí que en este mecanismo de estas dos ruedas, solo una es la que tiene tracción transmitida. Solo a una se le da un momento de torsión proporcionado por el ciclista, quien pedalea. Es decir, el trabajo mecánico que está recibiendo esta bicicleta está provocando entonces que haya una energía transferida hacia el sistema. Y vamos a estudiar justamente que ese momento de torsión hace pues que esta rueda trasera, así como también en los autos, tienen tracción en dos de sus cuatro ruedas. Aquí pues la tracción la tiene esta rueda trasera. Mientras que la otra rueda, que no tiene tracción, pues simplemente está apoyada sobre el suelo, sobre el piso, y de allí únicamente lo que vemos es el movimiento de la misma. Entonces vamos a estudiar eso, ya voy a graficar más adelante, pero quiero que hagan reflexión sobre lo siguiente, es decir, si yo tengo aquí con este esferográfico mostrado ahí de color amarillo, el eje que pasa tanto por la rueda delantera como por la rueda trasera, ese movimiento del eje, vamos a fijarnos qué dirección tiene cuando esta bicicleta se está moviendo, imaginémosle así como la sostengo, ¿no? Está perfectamente vertical. Entonces, si tiene una gran velocidad y un equilibrio, entonces esta bicicleta va con sus ruedas en un plano vertical, con un plano vertical al piso, que serían estas. Pero de repente, por supuesto, eso no se puede mantener siempre, sino que hay que mover el volante, hay que mover el timón para esquivar obstáculos, para cambiar de dirección, etcétera. Ese es un movimiento que tendría. En ese caso, lo que estaríamos visualizando con, con este, con este esferográfico es que estaríamos cambiando la orientación del eje. Esta sería la nueva orientación cada vez que yo mueva el volante girándolo de esta forma, como ustedes están viendo aquí. Ese es uno. Y, por supuesto, la rueda trasera también tendría un efecto, pero mínimo, ¿no? Porque esta generalmente no, cuando usted va con la bicicleta en plano vertical al piso, lo único que se mueve es el volante, hacer este cambio de dirección. Y el eje de todo objeto en rodadura es un eje móvil, que es lo que vamos también a estudiar hoy. El movimiento de rodadura de un eje móvil hace esto, ¿no? El eje de la rueda trasera. Mientras que el de la delantera, como decía, puede hacer este cambio de orientación. Además, otro movimiento que se puede apreciar es cuando va a tomar una curva. Cuando va a tomar una curva, entonces, claro, su bicicleta casi que se acuesta en función de la rapidez que lleve, ¿no? Entonces, esta bicicleta, pasando desde esta posición vertical que se muestra allí, pasaría a adoptar una posición distinta para tomar la curva y para ir girando, de acuerdo a lo pronunciado que sea la curva. Entonces, ese movimiento, en cambio, que es distinto al que mostré antes, hará que ahora ese eje, que estaba en principio así, y lo aprecian así, ¿okay? Entonces ahora este eje va a
inclinarse. Si lo vemos así de esta vista, yo mostraría la bicicleta en principio vertical y el eje así. Entonces, a medida que esta se acuesta, ¿verdad? Entonces, el eje se va inclinando. Entonces, pasa de esta posición o esta orientación del eje a esta nueva orientación, a medida que se inclina la bicicleta. No sé si ustedes han visto también en el caso de los motociclistas de competencias, cuando toman altas velocidades, ese motociclista casi se pone con sus rodillas muy pegadas al piso. ¿Sí? ¿Por qué este objeto no se cae? Claro, hay un punto de equilibrio, ¿no? Que lo puede mantener allí dinámico. Pero cuando toman esas curvas a altas velocidades, esa moto va tan acostada que puede tocar con la rodilla el piso. Y vamos a ver entonces esos efectos, dos efectos. El uno, el que yo tenga un eje de un objeto que tiene rodadura con eje móvil, todos estos tienen rodaduras con eje móvil. Y sin embargo, vamos a estudiar que esta orientación no cambia. La dirección del eje no cambia. Hace esto o hace esto. Pero cuando digo que la orientación puede cambiar y tiene un efecto importante en el momento de torsión que lo ocasiona, es cuando ya esta orientación varía, ¿no? La dirección del eje varía. Puede hacer esto o puede hacer esto. Esto haría cuando estamos simplemente cambiando la dirección en el volante, cuando hacemos este movimiento, ¿no? Cuando hacemos este movimiento, lo que se va a hacer es este cambio de dirección, de orientación del eje. Y cuando la acostamos, entonces recuerde que lo que va a ocurrir con el eje es esto. Entonces, bueno, eso vamos a analizar hoy.